Muy buenos días. Regresamos a platicar de anime. Cada zodiaco, las seis primeras casas. Estoy aquí con mis amigos José Luis, Hola, hola. Jacobo. Saludos. Hola, Emanuel no pudo estar con nosotros, pero le mandamos un saludote, un abrazote, que todo salga bien. Eh, las primeras seis casas de Caballeros de Zodiaco fue un gran momento en la historia de la infancia de los noventas para todos los mexicanos que veíamos tele, a todos los niños de esa época, porque por fin ya podíamos ver no nada más el santuario, sino los caballeros de oro y ver nuestro zodiaco, ver nuestro signo representado en el caballero, ver su armadura, sus poderes, su personalidad, las características del personaje. Todos estábamos esperando cada casa con impaciencia cuando los que teníamos los signos hasta el final, maldita sea, tuvimos que esperar un chorro de tiempo. Algunos se decepcionaron, algunos se enojaron, algunos se pusieron todavía más contentos. Hubo de todo, muchos lo sufrieron, pero no, 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 fue un hito así como cuando Goku se convirtió en Saiyajin y gritó, cuando Krillin gritó más bien, Goku, también fue así los Caballeros Zodíacos, los de oro, a ese nivel. Pero bueno, José Luis, empezamos con la primera casa. ¿Qué te acuerdas de la primera casa que disfrutaste? Bueno, yo quisiera hacer nada más un preámbulo porque lo primero que vimos con contundencia fue Leo, ¿no? Fue a Leo y pues ahí todavía está el meme de que, ¿dónde aprendiste física y ciencias, ¿no? Pues, escuchando a Ioria de Leo, ¿no? Con esto de la velocidad luz y todo. Este, Hay un momento ahí en el anime en el que cuando deciden ir al santuario, em, se nota que se viene algo grande, se nota que se va a poner muy interesante todo. Y luego viene una decepción tremenda, pero que desencadena la parte más emocionante de todo Caballero del Zodiaco. Y es el hecho de que em, los engañan, una sola flecha termina dándole a Saori y, y tú dices, en ese momento como que no captas muy bien todo el asunto, pero es una diosa, o sea, no debió haberle llegado esa flecha, ¿no? Cuánto no batallas ella después en otras ocasiones contra dioses del mismo calibre que ella. Y bueno, cuando lo ves en retrospectiva dices qué decepción, pero desencadenó lo más chido de la serie. Y llegando a Mu, la mera verdad es que pues sí, ya lo habíamos visto un poco ahí en los psicopicos, em, pero y ya había como que advertido que él era fuerte. Y cuando llega ahí, pues se sacan de onda los de bronce, todos fregados ahí con su armadura, apenas que podía sostenerse. Y la mera verdad es que siempre, siempre fueron espectaculares las entradas de los de oro al, al, al episodio. Y con esas armaduras de oro que tú en la juventud o en la niñez te imaginas que son de a de veras, ¿no? Lo que se vería, lo imponente. Em, entonces, sí, la mera verdad es que la calidez de Mu, la tranquilidad de Mu con su achichincle Kiki, y cómo lo recibe, pues termina por dar esperanzas. Yo la mera verdad sí creí que los iba a acompañar, que les iba a echar la mano, pero luego se justifica cuando dice, bueno, yo cuido a Teana, ¿no? Y pues, ok, va. Pero bueno, yo de lo que recuerdo es la entrada de Mu y el sacarse de onda de estos cuates de los de bronce. Gracias, José Luis. Jacobo. Pues sí, creo que estamos hablando de ya, así como también en el preámbulo, esta es una de las partes, no nada más del anime de Saint Seiya, sino de general, más recordados creo que por toda nuestra generación, ¿no? O sea, las 12 casas fue así icónico, o sea, todo lo que hemos estado hablando de los Caballeros del Zodiaco, esta parte se convirtió en legendaria, ¿no? Así como se escucha, aunque suena muy exagerado, pero todavía hay raza que lo recuerda, o sea, y hay raza que todavía se acuerda de los diálogos, se memoriza todas las situaciones en particular que hay, los movimientos. No, entonces, es realmente impresionante lo que esta particularmente situación eh,
y esta parte de las 12 casas dejó. Y aquí es donde también viene algo que no sé qué tan de acuerdo están conmigo, no. Y ya no se repitió. Digo, hubo cosas padres después, no digo que no, pero creo que ya no vamos a ver algo con esa magnitud como fue la batalla de las 12 casas. Sí, o sea, no, o por lo menos no tan recordado, insisto, no estoy diciendo que lo que venga sea malo o que haya estado aburrido, pero como las 12 casas, o sea, yo creo que si le preguntas a cualquiera, ¿cuál es tu parte favorita? Te va a decir las 12 casas, y hay raza que va a decir, ah, sí, Poseidón o Asgard, ¿no? Pero aceptemos las 12 casas. Sí. O sea, es las 12 casas y después lo demás, yo digo, o sea, porque esta parte sí es así muy legendaria, o sea, sí se sintió así muy una batalla así de proporciones épicas, o sea, cómo terminan todos ya destruidos y demás al final. Y pues en el caso precisamente de Boo, ahí es donde ya se nota que esto iba a ser en serio, ¿no? Porque una de las cosas que me gusta precisamente de esta primera casa es que cuando llegan y Mu les hace ver lo derrotados que están antes de empezar, sí, no, desespérense, o sea, les dieron una friega monumental y cuando les muestra las armaduras, ahí no que va aquí que les empieza a ver lo destruidas que estaban. Dicen, no, y así quieren empezar, o sea, o sea, esto va para largo, o sea, y es cuando también uno piensa, ¿no? Porque si ahí en esa primera parte que el cuate es amigo, ¿no? Que es camarada, ¿no? Y no lo puede ni siquiera no despeinar. Entonces sí, o sea, eso creo que también es lo interesante de esta parte de la saga, ¿no? Que sí te hacen ver lo imposible que era la misión y pues no, pues de hecho, cada casa es un reto que parecía no se podía vencer y seguía el otro y seguía el otro y parecía más imposible, ¿no? Entonces, sí, si nos vamos con esa primera parte, sí, o sea, yo creo que eso es lo que, primero lo que pienso de esta parte y segundo, con Mood les digo, se veía que es algo que dices tú, híjole, o sea, estabas así con la atención de cómo demonios lo van a hacer, ¿no? Pero bueno, ahí lo chido es que no sale el Super Iki porque Fénix, porque pues ya no necesita que la armadura se la anden arreglando. Eso también está chido. Bueno, ahí una broma aparte. Gracias, Jacobo. No, pues pasemos al Aldebarán. Sí o no, fue impresionante la presencia de Aldebarán y el reto que les puso que le iban a cortar los cuernos, o vencer por lo menos, o aguantarle. Y ya empezamos a ver lo que es el séptimo sentido. ¿José Luis? Sí, pues de hecho, cuando siguen avanzando, Boo está completamente confiado en de que Aldebarán no les va a hacer daño, no los va a fregar. Y sucede algo que de momento no entendemos. No se pueden mover de las 12 casas a no ser que sea una orden directa de Atena, porque pues están esperando, están a meses de que se despierten los espectros, ¿no? Contabilizando los años, pero eso no lo sabemos nosotros. Solamente como que, pues sí, síguele. Y cuando llegan con el Levarán, pues sí, un monstruote tremendo, haciendo honor a su signo, ¿no? Un torote. Y pues está chido el reto que les pone, la mera verdad sí. Y ya el asunto de la velocidad de la luz es reforzado con lo que teníamos de explicación de Ayoria. Pero lo interesante es cómo este, inmediatamente de que empiezan, eh, Seiya alcanza a despertar un poquito sin haber estado en una situación este, de muerte, ¿no? Eso es lo que a mí me llama la atención con respecto a todos los demás. Incluso Asgard o Poseidón tienen que estar casi en la muerte para empezar a despertar el séptimo sentido. Y aquí con el de Varan no batalló tanto. Quizá por el recordatorio de la enseñanza de su maestra, ¿no? De la espada que está a punto de ser desenvainada, que desde entonces a mí de eso jamás me va a olvidar, ¿no? Cualquier apertura mínima que hagan de la espada de la katana es ya una provocación de que no te acerques, ¿no? Está interesante eso. ¿Jacobo? Sí, fíjense, y volvemos a que sigue siendo el preámbulo y con el de Barán también se sentía, yo creo que estas dos primeras y hasta Géminis son casas de mucha introducción, ¿no? Porque Ujú. obviamente también Aldebarán se veía como un tipo que no era malo ni agresivo y no sabía a qué lado ponerse hasta ya después de esta batalla. Y luego ya con el tiempo sabemos que de hecho no era ni siquiera el caballero de oro más fuerte.
pero aún así la fría que también les costó poder mínimo tocarlo, que eso era lo único que les dijo, ¿no? Pues con que Mm. me toquen, lo dejo pasar, y eso, y la parte precisamente lo ponen lo de corta el cuerno, pues es bien impresionante, ¿no? Y que le dice, pero nada más uno, porque pues faltan los demás. Pero, insisto, eso, no es que no sea muy padre esta parte de las casas, pero sí se sentía muy introductoria. O sea, sí, insisto, sí como que la tensión iba aumentando conforme le van poniendo, se va avanzando más. Y con esta casa también la sentí más y más de introducción. Pero de todos modos se siente lo que hemos estado hablando. Creo que ahí es donde está el mérito de todo lo que fue la primera parte de la historia. Sí, toda la primera parte de la historia te decía sobre la importancia de la armadura de oro y luego te fueron diciendo sobre los caballeros de oro. Que obviamente cuando estás aquí estás ante, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué tienen estos tipos que son tan poderosos? ¿No? Y bueno, ahí también, para seguir avanzándole. Gracias. A mí, luego viene lo raro, lo extraño. Mucha curiosidad sobre Géminis, cómo iba a ser, y quién era, porque todavía no sabíamos a quién le pertenecía esa armadura, quién era el que estaba ahí detrás. Entonces, nos quedamos todavía con el misterio, pero entre comillas, claro que nos enseñan siempre quién sí es. O no sé si se acuerdan si ya había salido quién era Más o menos. el patriarca. José Luis, ¿qué te acuerdas? No, no se sabe, no se dijo, pero se supo en Géminis que era el patriarca que controlaba la armadura. Eso, pues, por Sean, ¿no? Lo sabemos. Y justamente ahí es donde se dan la separación de los compañeros, porque pues con la dimensión esta, no, se me olvidó, cómo le llamaba en español. Em, bueno, se aventaba para otras dimensiones y ahí separa a Yoga, según recuerdo, y lo avienta a Escorpión, ¿no? Lo avienta, me parece que a la casa de Escorpión, algo así. Si ahorita me corrigen, ahorita lo traigo un poquito borroso. Y quizá fue la batalla un poquito más desesperante para mi gusto, porque sigue siendo introducción, como señala Jacobo, pero al no ver un personaje ahí metido en la armadura, al ver que tiene, pues, no sé, una especie de poder, no de mucho trancazo, sino de este, trucos, dirían por ahí los gringos, o las malas traducciones de Jackie Chan. este, Como que todavía falta, pero la mera verdad es que ya estamos entrando poquito a poquito a lo interesante de las 12 casas y ya notamos lo importante de ellas. Empiezan a hacer pruebas para despertar el séptimo sentido, son largas, son tardadas, em, quizá un poco parecidas a las batallas contra los de plata en cuanto a la extensión de tiempo, pero ya se siente el ambiente diferente. Se ven mejor definidos los personajes, se ven mejor definidos los poderes, se ven mejor definido el asunto del cosmos. No sé, ya empiezas a sentir algo distinto. No me acuerdo si en esa misma avientan a Shiryu para otra parte o él de plano les dice avancen y yo me quedo con cáncer, pero bueno, ahí ustedes me ayudarán a recordar. Jacobo. Creo que es hasta cáncer, ¿no? Cuando ya se queda Shiryu y los otros son los que andan por ahí perdidos y sigue ella. Creo, pero pues también ya hace rato. Pero sí, antes de eso con Géminis, fíjense, yo sí todavía estaba con la duda, porque incluso cuando se revela de una otra manera que es que el patriarca es Géminis, yo dije, a lo mejor él está controlando la armadura de una otra manera. Así de menso estaba, que no entendía bien quién era. Porque todavía, insisto, todavía me quedaba la duda. O sea, yo la verdad sí, bueno, era lo bueno en ese tiempo de que no hubiera tanto mendigo spoiler y avance. Exacto. Sí, todavía podías tú cavilar y decir ciertas cosas. Entonces, a mí sí me sorprendió que el patriarca fuera Géminis, ya más al final. Y en esta parte precisamente te queda lo de, bueno, ¿qué demonios pasó con Géminis? ¿No? A lo mejor te iban a Ujú. explicar después algo, pero de que fuera él, el patriarca todavía no me quedaba claro. Incluso, insisto, cuando yo sé que Sean avienta la cadena y la cadena le llega a su rostro. ¿Sí?
Sí, ahí ya sé que todos especularon ahí eso, pero te digo, Ujú. como yo no lo socialicé mucho en ese tiempo, porque ya muchos camaradas lo habían visto, como yo he explicado, entonces sí me queda la duda. Lo cual hacía más interesante que qué demonios era Géminis. ¿Sí? Independientemente si iba a ser el patriarca o no, esa casa también se convirtió en algo bien interesante. Y en el caso para mí, sobre todo porque era el signo de Géminis. Entonces, como estaba diciendo Edgar ahorita, todos estábamos esperando nuestro mendigo signo que saliera, y cuando sale Géminis, yo estaba así que, oigan, ¿dónde ¿Quién está, es? dónde está el tipo aquí? Sí, entonces entre fue que decepción y no, porque, insisto, porque pues todo con el tiempo se materializó de que, bueno, iba para otra parte. Sí, A mí me gusta. pero Sí, está muy padre. perfecto. No, sí, ahí le dejo. A mí me gusta mucho cómo empiezan a ya dar, a darte el hype de que Iki ahí viene, Iki ahí viene, se está cuidando, se está regenerando. Al rato viene y se despertó por un momento por instinto y ya después despierta bien. Pero ya Ah, también, cierto. y se ve Andrómeda, pues su capacidad no se vio tan débil. Y Chiro, pues nada más estaba ciego, nunca lo vio, nunca lo sintió. Se avanzó. Estuvo padre. Y qué bueno que llegaron a la que sigue. Es Cáncer. José Luis, ¿qué nos platica? Esa es la primera pelea chida, realmente chida que se da, porque ya tienes de frente a un tipo que tira a matar, que echó a perder la casa en la que está, ¿no? Con su afición por matar y por conservar rostros. La Eh, máscara. Ahí en ese sentido, bueno, debe ser algo de mitología que entre quizá europea, quizá japonesa, que yo no conozco, pero se les adelantó a Juego de Tronos, ¿no? Con los rostros que iba conservando. Aunque en realidad no eran rostros propiamente, sino eran las almas que se manifestaban con el rostro. Y aquí, pues bueno, tuvimos la pequeña ilusión de que Shiryu iba a recuperar la vista a partir de ahí, y de alguna manera creo que sí la recupera, aunque en el manga no, pero el hecho de que pudiera volver a ver en el inframundo, todo lo que estaba pasando ahí y la batalla larga, y pues este asunto de, no sé cómo decirlo, pero que la armadura por fin se cansa o se convence y abandona a Cáncer. Y quizá por eso, quizá solo por eso, Shiryu gana. De otra manera, es muy probable que no hubiera ganado. Lo abandona su poder, aunque en teoría Máscara de la Muerte te tiene despertado el séptimo sentido. eh, pues ya cuando el otro lo despierta un poquito, pues están más o menos al nivel. Y sin la protección de la armadura, pues Cáncer termina por acabarse, ¿no? Y lo divertido ahí es cuando me quemaste la mano. Ese tipo de detallitos que te hacen sentir a cierta empatía por el personaje, pero al mismo tiempo es un maldito, ¿no? Un maldito. ¿Pecó? Sí, y preámbulo, ya porque no me acuerdo, ahorita tuve que sacar el acordeón. Yoga había sido enviado a otra dimensión en la casa de Sí, Géminis, y Camus lo congela, ¿verdad? Y es cuando sí. estás en el bloquezote de hielo. Digo, es que qué había pasado con Yoga, no me acuerdo. Y entonces avanzan Seiya y Shiru se queda peleando con Cáncer, y coincido totalmente con José Luis. Esta es ya la primera batalla, así que se siente de que no manches, quién sabe qué va a pasar, porque este cuate ya está muy definido en lo que está buscando, que es destruirlo, ¿no? No es como Aldebarán, que, bueno, o todo lo que habíamos visto con anterioridad. Entonces, por Mm. eso la batalla entre ellos dos sí se vuelve bastante buena. Que de hecho, creo que las batallas con Shiru son de las que más me gustan en las 12 casas, tanto esta como la de Capricornio. ¿Capricornio? Sí, son las que a mí me gustan. Wow, yo sé que las otras también, pero estas están así como muy al límite del poder de todos, ¿no? Y Todas aquí son precisamente, dramáticas con él. y algo que ya se empieza a notar aquí en esta batalla de Cáncer es que también ya empezamos a ver que los caballeros dorados tienen poderes que rebasan lo real, ¿no? Este caso, por ejemplo, Cáncer que te lleva al infierno y te hace pelear ahí. O sea, son cosas que precisamente no veías con los otros caballeros, ¿no? Tenían poderes y hacían ciertas cosas particulares, pero eso de que ya tienen dimensiones y la realidad y el espacio y tiempo, pues es cuando ya ves que estos cuates son poderosos a niveles insospechados, ¿no? No digamos lo que vemos a ver después con, con Virgo, ¿no? Que también hace una cosa extraordinaria. Pero en caso precisamente que Cáncer, eso fue lo que me sorprendió, ¿no? O sea, ya, ¿cómo?
aunque suene bastante, así como estamos hablando de cuestiones de física, pero cómo ya se rompe la estructura de la realidad en las 12 casas, porque eso de que ya viajar por dimensiones, alterar el orden de las cosas y llevarte al infierno, pues uno pensaría nada más es ir por una casa y ir peleando y otra, pero eso creo que también hacía bien atractivo ya en general Saint Seiya, ¿no? Que rebasaba los límites de la imaginación posible dentro de la misma realidad de la historia, y con las 12 casas eso se llevó a otro nivel, ¿no? Porque si se fijan, o sea, no había una especie de realidad más sostenida en el trayecto. A veces iban para acá, iban para allá, atravesaban el cielo, el infierno y mil cosas, y eso se volvía interesante, muy interesante. O si no es que es hasta el cosmos mismo, ¿no? En fin, ahí también les dejo eso. Ya en la que sigue, en la de Leo y que sale Ayoria, es un gran episodio de Cassius, se redime, y vemos ya la situación de su maestra que irremediablemente está enamorada de ella. Pero fue un gran momento para mí, yo lo disfruté bastante. Y lamentablemente pues pasa lo que tiene que pasar. José Luis. Sí, pues, de hecho, esa mala costumbre tienen los japoneses de que en el título del capítulo te dicen qué es lo que va a pasar. Pasó con Dragon Ball, pasó con Supercampeones, pasó con Mazinger Z, pasa ahora con Caballero del Zodiaco, porque pues justamente te das cuenta de que Cassius va a morir, cuando se alarga la pelea y va a terminar, pero ahí de las cosas interesantes es que tú sabías que Ayoria estaba del lado de ellos, ¿no? Y era la única manera en la que podían haber garantizado que él los detuviera un rato o los intentara matar. El golpe, mm, ay, se me olvidó el nombre. Yo me sabía muy bien esas cosas. Este, porque el puño fantasma es el de Fénix, pero este otro, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahorita Ah, Jacobo nos aclara. Y pues la apelación a de que es el león, el que te enseñó por primera vez el poder de los dorados, em, que no está teniendo tanta piedad, pero anda muy relajado porque cree que él va a ganar fácil a todos. Y Seiya, aquí ya se reciclan los personajes, y es ahora Seiya, que ya había logrado distinguir la velocidad de la luz de Aldebarán, cosa que no especifican con Shiryu en la batalla, como que nada más es una lucha de golpes, ¿no? Y de habilidades, pero con Aldebarán y luego con Leo, la pelea es una pelea de velocidades. Y ahí es donde se ya alcanza a lograr un poco, pero no puede contra él, de plano, no puede. Sí le alcanza a dar un golpecillo, pero no puede porque pues es Cassius es el que resuelve la situación. el puño diabólico. Puño diabólico. ¿Jugó? Sí, acá con lo interesante cómo es que resuelven la idea de que, bueno, no vamos a continuar con la idea de que esto sea una introducción, y eso de que tienen un control de Leo está muy interesante, ¿no? Porque entonces también lo vemos más desatado, ¿sí? Ya lo habíamos visto contenido, ¿no? En la primera vez que sale cuando se enfrenta a Seiya. Y aquí lo vemos obviamente más desatado, y ahí es donde se ve que, pues sí, o sea, también por ser un caballero dorado, no había que menospreciarlo para nada, ¿no? Entonces, ¿cómo se los agarra a golpes a todos? Pues sí. Y la parte precisamente donde Cassius se sacrifica y ya despierta Leo, pues sí, no, de todo el drama que corresponde mucho a esta serie, de esos sacrificios son los que van a darle bastante sabor a muchas de las cosas que vamos a ver por ahí. Pero yo creo que lo que más así porque lo que sigue es bien interesante, ahí la parte donde ya Leo despierta y se lleva a Cassius y le dice, oigan, el que viene, no lo dejen abrir los ojos cuando les dice, y todos están así de que, "La madre", o sea, sí, o sea, y eso yo creo que también te daba así como que la pauta, híjole, o sea, si creían que todo lo que estaba anterior está canijo, espérense lo que viene. Y porque sí, ¿no? Virgo, todavía, si se fijan, por ahí hay foros así, foros interminables de debates de quién es el caballero de oro más fuerte, y muchos dicen que es Chaca de Virgo. O Géminis, Sí, o ahí Doco. esa es la dupla, o Gemini, pero muchos dicen que es Chaca, ¿no? No, pues ya empecemos con Virgo, que se hace que aquí no vamos a quedar todo más hasta el final. Eh, para mí fue la mejor pelea, para mí fue la más dramática, la más épica.
la más espiritual, también la que más me dio miedo, porque hay, o sea, el peor de todos los infiernos es el mismo cielo. Eh, y todas, bueno, solo Iki podía ser capaz, pero se tarda en llegar Iki. Primero se tiene que echar a todo y luego avanza para luego para que apareciera Iki y salvara la situación. José Luis, Lo primerito importante de esa batalla es que Shiryu está a punto de romper su propio guante por la potencia que lleva y no toca a Shaka. No lo toca y el otro nomás basta como que ¡pum! Y a todos los noquea. Es la primera vez en la que realmente a todos los noquea porque Aldebarán había noqueado a casi todos excepto Seiya, ¿no? Y luego también pasó lo mismo con los demás, los que siguen, porque los iban tumbando y uno se quedaba en pie y seguía luchando. Pero aquí de plano nadie, absolutamente nadie, estaban total y absolutamente derrotados en el pleno sentido de la palabra. Y llega Iki, que por cierto, quién sabe cómo lo hizo para llegar ahí. Este, pues quizá porque lo dejaron pasar, porque no encontró a nadie en Géminis, no encontró a nadie en Cáncer, pero el caso es que llega y se va a poner muy interesante lo que viene porque todos los mejores trucos de Iki se los revierten, incluso el puño fantasma se lo revierte, o sea, ahí es cuando yo vi esa escena por la primera vez, que nadie se resistía al puño fantasma, y cuando se lo aplican a Shaka, tú dices, ya le tomó el casco, ya empezamos ganando, ya pudimos poner nuestra cabeza de playa, ¿no? Por fin. No, no, se lo regresó por completo. Tenía un tremendo dominio. Ese es el primer caballero que realmente nos muestra, creo yo, de lo que son capaces todos ellos. Y este tampoco era agresivo, tampoco, o sea, no era un agresivo ni un despiadado como Cáncer, pero estaba completamente convencido de que no iban a pasar, ¿no? Así, completamente convencido. Entonces, se puso cada vez más interesante y cuando le va quitando los sentidos, eso es de lo más dramático de todo. Yo no sé ustedes qué piensen, pero cuando se da el final de la batalla, realmente, yo sí realmente creí que se había muerto Iki, porque ya se había muerto Esmeralda, ya se había muerto Oko, el compañero de Shiryu, ya se había muerto Cassius, eh, ya se había muerto un caballero de plata que termina por reconocer a Atena allá en el Coliseo, ya se habían muerto varios, ya se había muerto Misty, ¿no? Que al final como que dijo, ay, a lo mejor me equivoqué de bando, ¿no? Em, o sea, llega el momento que tú dices, en verdad se murió Iki, así, tal cual, ¿no? Yo no sé qué opinen ustedes, pero sí es muy traumante esa parte. Jacob, Sí, pues es que esta es una de las batallas más memorables, yo creo que en la historia del anime, o sea, sí, en pocas palabras, sobre todo porque Iki y Shaka, o sea, primero todo, cómo te fueron 6 casas donde todo estaba así como que la expectativa, y llegas con este tipo que te dicen que, te digo, te advierten una casa antes de que es que va a estar canijo, y Iki que entre los de bronce sabíamos que, pues, de una u otra manera era de los más poderosos, sí, pues obviamente este enfrentamiento fue épico. Yo creo que aquí hay cosas que, híjole, como dices, Edgar, a lo mejor nos vamos a llevar lo que nos queda, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, este rollo que dicen que era el hombre más cercano a Dios, ¿no sé si se acuerdan? Ujú, Siento que hay una mala traducción, pero sí me empiezo a poner ñoño, porque la palabra Dios no existe en japonés como nosotros la exacto. conocemos, no está literalmente traducida. Siento que creo que lo que trataban de decir es que el hombre más cercano a un estado de conciencia perfecta, que en Buda. japonés es lo que se llama el kami, es lo que llamamos nirvana en el caso de Buda. Sí, digo esto y perdón, no sé, un pongo ñoño porque, bueno, pues cómo traducemos esto los chavos que están viendo? Pues nos decían esto, pero creo que era algo más complejo que eso. O sea, es algo que merita toda una clase de filosofía hoy. Sí. Sí, porque ya ven que esta Mm. parte, es, como dijo Edgar, es muy filosófica, se pone en un rollo muy denso de espiritualidad y de conciencia. Porque lo que acaba de decir José Luis sobre el perder los sentidos, creo que no había habido una cosa más violentamente extraordinaria hasta ese momento que esa idea. Lo O sea, retuerce todo. matarte, arrancarte el corazón, cortarte un pedazo de cuerpo humano es algo violento. Pero que te diga un tipo, te voy a quitar todos los sentidos, eso rebasaba mi capacidad de qué te puede hacer sufrir alguien. ¿Sí me explico? Yo no conocía algo así en ese momento. O sea, el sufrimiento cuando yo vi eso, se limitaba al dolor, sí, se limitaba a ciertas cosas de ese tipo.
Y cuando vi los caballos del Zodíaco que el dolor podía rebasar hasta ese nivel, dije, ay, cabrón. ¿Sí me explico? O sea, es más, es un dolor que te dicen ahí que existe, pero creo que tú nunca, no quieres experimentarlo. Eso, vas a perder todos tus sentidos. Y la forma en que lo retrataba, ¿no? Porque también se veían así como que quedaban en estado vegetal los tipos de que, porque no es de que te va a quitar todos los sentidos, se lo fue quitando uno por uno, ¿sí? Y hacía la escena más dramática de lo que por sí ya era, ¿sí? Entonces, sí, insisto, esto de los sentidos, yo también se los dejo así, porque yo no recuerdo algo, cuando vi eso, que llegar a ese nivel de sadismo, violencia, en serio, pues, digo, todo lo que les decía ahorita, pues puede haber muchas formas de violencia, pero eso de que te quite todos los sentidos rebasaba mi capacidad de lo que Hasta el puede sexto sentido le el quitó. dolor, sí, 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 exacto. La capacidad de pensar. Sí, yo sé, Sí, no había visto algo tan insistentemente doloroso, violento como esa idea. O sea, o no sé qué piensas. sí, Bueno, es que primero está impresionante, a mí me asustó bastante lo de la sangre, primero, y cómo pues la hierba y ya, no pasa nada. Lo manda al infierno, a sí, uno de los infiernos y regresa. Y así como que digo, ya, muérete. Eso me fascinó bastante, me gustó que no fue también tan capaz Virgo de deshacerse de Iki, de Fénix. Batallaba y batallaba y no se moría y no se moría. Entonces tenía que subir la intensidad. Y cuando llega a los sentidos, también fue, bueno, también lo del golpe fantasma, el trauma de ver que cuando está cargando a su hermano Sean Sean, en este camino con piedras y la sangre de los pies y que cada vez se hace más pesado y no lo va a soltar y no lo va a soltar y no lo va a soltar. También fue muy traumático. No debíamos haberlo visto. O sea. Eh, y luego ya con la cuestión de los siete infiernos, este, rompió con todos los cánones que uno había esperado de los poderes de un villano. O eran rayos, o era un golpe muy raro, o como tú ya habías comentado, Jacobo, o sea, hasta ahorita fue así, ¿qué? Y luego el peor de todos, el cielo, ya de ahí no regresa. sí, Pero que el simple séptimo sentido, o sea, el cosmos, haya hecho lo que, o sea, también ¿qué es eso del séptimo sentido? ¿Y qué es el sexto sentido? También así como, ¿qué? Entonces el sexto sentido, la mente, el séptimo sentido, ¿qué es? El espíritu. Fue así como que, ¿qué está pasando? 2 minutos. sí. José Luis, Sí, 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 yo coincido con Jacobo, a veces sí es bueno ponerse, ñoños en ese sentido, pero algunas traducciones no nos ayudan para nada. La traducción, bueno, díganme cómo se dice en japonés poderoso, ¿no? Porque luego dicen, Géminis es el más poderoso, pero la mera verdad es poderoso ¿en qué? ¿No? ¿En qué sentido? Fuerza, habilidades, dominio de los demás, inteligencia, ¿qué? No dicen. Y luego, el más cercano a Dios, pues, tampoco explicaban qué onda con Dios, ¿no? Ni qué significa cercanía. Entonces, hay muchos detalles por ahí interesantes, pero sí, sinceramente, cuando tú llegas a esa batalla, se rompen todos los cánones, te quita hasta la capacidad para concebirte a ti mismo. Hay un tema ahí con Avicena que precisamente dice eso. Avicena no llega hasta allá. Avicena como filósofo no llega hasta a ese nivel porque él dice, te quitan todos los sentidos en una habitación. Siempre vas a tener la capacidad para conocerte a ti mismo, ¿no? Para saber qué eres. Y llega Shaka y dice, ni eso, cabrón, ni eso. Entonces, sí, está canijo. Jacobo, 1 minuto. Sí, yo creo que para finalizar, Iki y era el único rival de Shaka también, porque ahí es donde te das cuenta, ya haciendo esta semblanza, que son los únicos que su poder estaba en la mente o en atacar la mente. Sí, y es por eso que entonces aquí los dos rivales fueron perfectos, porque lo que habíamos visto de Iki, su golpe fantasma, y luego lo que vemos de Shaka, pues sí, no había otro rival más que Iki en esta situación. Ujú. Gracias, Jacobo. No, pues fue un gran momento ya, bueno, por fin regresa y de alguna forma, Y lo bueno, matan. abre los ojos y como está concentrando su espíritu, su cosmos, psique constantemente,
porque ya no tiene los sentidos que lo distraigan, muy budista el tema, pues ya por fin lo puede derrotar.